Ante el crecimiento del sector de las tecnologías de la información en la entidad, que requiere personal que hable inglés, se realizó la Feria del Empleo Bilingüe, donde se ofrecieron 416 vacantes en 16 empresas de servicios, comercio e industrias del sector. Indudablemente hoy hablar inglés no es un lujo, no es una vanidad, es una herramienta, una fortaleza para poder tener un mejor trabajo. Y es por eso, cónsul Dorothy, que agradezco todos esos programas, el hecho de poder mandar 340 yucatecos a Estados Unidos, a universidades prestigiosas. Te agradezco muchísimo eso, porque vemos que no solamente hay una política de corto plazo, esta es una política a largo plazo. Por las gestiones del gobierno del estado, el consulado americano ofrece cursos de inglés en tecnologías en la Universidad Politécnica de Yucatán. Reaperturó su centro de asesoría Education USA en la UADY para ofrecer información de sus becas de posgrados e impulsa el club de conversación con hablantes nativos en la English Library. Hemos colaborado fuertemente con CEFOET y con las estancias en todo el país para impulsar inglés como una prioridad y así preparar a los estudiantes, la fuerza laboral, que tengan mejores herramientas para el mundo laboral. Herrera Novelo resaltó que la Canieti Sureste propuso incluir la Agenda Estatal de Inglés en la Agenda 2040 del Gobierno del Estado. Tenemos que tener gente preparada para atender a estos consumidores que ya no son locales ni regionales, ahora podemos decir que ya son transnacionales. Hay gente que desde aquí está atendiendo servicios en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Con imágenes de Jorge Quimé, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.